Principio de Arquímedes. ¿Alguna vez has intentado empujar una pelota de playa hacia abajo del agua? Es extremadamente difícil hacerlo, debido a la gran fuerza hacia arriba que ejerce el agua sobre la pelota. Arquímedes fue un físico, matemático e ingeniero griego. Aunque se conocen pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. Entre sus avances en física se encuentran sus fundamentos en hidroestática, estática y la explicación del principio de la palanca. El principio de Arquímedes nos dice que todo cuerpo sumergido parcial o totalmente en un fluido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba que es igual al peso del líquido desplazado por el cuerpo. La fuerza de empuje también es llamada fuerza de flotación, la cual resulta sobre la porción debido a todas las fuerzas aplicadas por el fluido que rodean la porción. Teniendo en cuenta el principio de Arquímedes, tenemos que nuestra fuerza de empuje es igual al peso del líquido desplazado, pero sabemos que el peso es igual a masa por gravedad, por lo cual lo podemos reemplazar en nuestra ecuación, teniendo que nuestra fuerza de empuje es igual a la masa del líquido desplazado por la gravedad. En nuestro caso sabemos que la masa es igual a la densidad por el volumen, por lo cual sustituimos en nuestra ecuación teniendo que la fuerza de empuje es igual a la densidad del líquido desplazado por el volumen sumergido por la gravedad. Para comprender mejor el origen de la fuerza de flotación, consideremos que tenemos un cubo sumergido en un líquido. En nuestro caso, la presión en el fondo del cubo causa una fuerza hacia arriba que es igual a la presión del fondo por el área de la cara inferior, y la presión en la parte superior del cubo causa una fuerza hacia abajo igual a la presión superior por el área de la cara superior, de lo cual la resultante de estas dos fuerzas es la fuerza de flotación, donde la fuerza de flotación es igual a la presión del fondo menos la presión superior por el área, teniendo así que nuestra fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por la gravedad, por la altura, y todo esto lo multiplicamos por el área, teniendo así que nuestra fuerza de flotación es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Existen dos diferentes situaciones en las cuales podemos aplicar lo anterior. Situación 1. Si nuestro cuerpo está totalmente sumergido, donde el volumen del líquido vendría siendo igual al volumen del cuerpo. Entonces nuestra fuerza de empuje será fuerza de flotación es igual al volumen del cuerpo por densidad del líquido por la gravedad. Situación 2. Si nuestro cuerpo está totalmente sumergido o flota, el volumen del líquido será igual al volumen sumergido, donde nuestra fuerza de flotación será igual al volumen sumergido por la densidad del líquido por la gravedad. Flotación de cuerpos. Un cuerpo sumergido completamente en un fluido se hundirá o flotará según cuál sea la relación entre su propio peso y el empuje. De lo anterior se pueden producir tres posibles situaciones. Situación 1. Que el empuje sea menor que el peso, es decir, que la densidad del objeto sea mayor que la densidad del fluido.
En este caso, nuestro cuerpo se hundirá. Situación 2. Que el empuje y el peso sean iguales, es decir, la densidad del objeto sea igual a la densidad del fluido. En esta situación, el cuerpo estará en equilibrio, es decir, flotará entre aguas. Última situación, que el empuje sea mayor que el peso, es decir, que la densidad del objeto sea menor que la densidad del fluido. En esta situación, el cuerpo ascenderá y flotará parcialmente sumergido, como se muestra en las siguientes imágenes. Problema 1. Un cubo de hielo de 20 centímetros de arista se sumerge totalmente en agua. Si tiene un peso con una magnitud de 560,40 newtons, calcular qué magnitud de empuje recibe y cuál será la magnitud del peso aparente del cubo. Lo primero que haremos será considerar los datos y empezar a sustituir en las fórmulas que tenemos. Para esto tenemos que recordar que para calcular el empuje es necesario tener el volumen y el peso específico. Para calcular el volumen simplemente tenemos que convertir las unidades de la arista a metros para tener nuestras unidades en el sistema internacional. Teniendo ya nuestros datos del problema y conociendo el peso específico del agua, podemos comenzar a resolver nuestro problema. Primero, procedemos a calcular el empuje, que en nuestro caso nuestra fuerza de empuje vendría siendo igual al peso específico del agua por el volumen, lo cual nos da un resultado de 78,4 newtons. Por último, procedemos a calcular el peso aparente, con la fórmula que nos dice que nuestro peso aparente es igual al peso real menos el empuje. En nuestro caso ya tenemos el dato de nuestro peso real, entonces solamente bastaría restarle el empuje, lo cual nos viene dando un resultado de 482 newtons. Con este ejercicio terminamos nuestra breve explicación sobre el principio de Arquímedes. Espero que les haya quedado muy claro y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.